Para los tanquistas e infantes aliados que enfrentaron a las élites blindadas alemanas en África y Europa, el M4 Sherman fue un recurso indispensable. Era barato, confiable y fácil de construir, una máquina diseñada para la guerra a gran escala. Su gran cantidad le dio a los aliados el poder de seguir avanzando batalla tras batalla. No obstante, sus deficiencias también eran evidentes. Frente a los tanques alemanes pesados, el Sherman solía estar en desventaja y sufrió grandes pérdidas en varias campañas. Para sobrevivir, el Sherman debió evolucionar. Surgieron variantes más rápidas, letales y adaptadas para las brutales batallas finales de la guerra. De esta gran familia de Shermans, dos versiones sobresalieron por encima del resto, ambas admiradas por las tripulaciones de tanques y recordadas con cariño por los entusiastas de la historia. El Sherman Firefly británico y el M4A3E8 EZ-8 estadounidense. Ambos llevaban cañones poderosos y se ganaron reputaciones legendarias en el campo de batalla. Hoy los vamos a comparar para ver cuál de ellos realmente cambió las reglas del juego y se ganó el título del Sherman definitivo. Cuando las fuerzas aliadas enfrentaron tanques alemanes más poderosos en el norte de África e Italia, se evidenció que el Sherman estándar llegaba a sus límites. Sin embargo, la solución no vino de un diseño completamente nuevo, sino de dos evoluciones significativas de la misma base. La primera fue una innovación británica, el Sherman Firefly, creada por necesidad. A medida que los informes sobre los Tiger y Panther se difundían por el frente, los ingenieros británicos buscaron darle a sus confiables Sherman un golpe más fuerte. Al instalar el cañón antitanque de 17 libras en la torreta del Sherman, lo transformaron de vehículo general a cazatanques dedicado. Aunque implicaba compromisos incómodos, el Firefly dio a las tripulaciones aliadas el poder de fuego necesario para enfrentar a los blindados más pesados de Alemania. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, los planificadores militares estadounidenses tomaron un enfoque diferente. En lugar de depender únicamente de cañones de tanque más pesados, crearon una fuerza dedicada de cazatanques para enfrentarse a los blindados enemigos. Algunos Sherman recibieron un cañón de 76 milímetros para combatir mejor a tanques pesados alemanes. El M4A3E8 EZ-8 resultó de esta evolución, siendo un Sherman más rápido, suave y resistente, pensado para un combate más equilibrado. Introducido a finales de 1944, presentaba una suspensión de voluta horizontal mejorada, orugas más anchas y un cañón de 76 milímetros de alta velocidad, ofreciendo una combinación crucial de movilidad y letalidad. No fue un rediseño radical, pero era el Sherman perfeccionado, fruto de años de lecciones en combate. La mayor diferencia entre el Firefly y el EZ-8 era sus cañones, que definían el papel de cada tanque en combate. El Sherman Firefly británico tenía el cañón antitanque Ordnance Quick Firing de 17 libras, una de las armas aliadas más temidas. El proyectil perforante, a más de 1200 metros por segundo, atravesaba el blindaje frontal de un Tiger I o Panther en distancias de combate. Algo de lo que pocos tanques aliados podían presumir antes de 1944. Esto transformó al Firefly en uno de los tanques aliados más temidos de la guerra. Las tripulaciones alemanas debían atacar primero a los Firefly, fácilmente reconocibles por su cañón largo. Su gran velocidad de salida le daba una penetración devastadora, pero tenía un costo. El tamaño del cañón obligó a los ingenieros a modificar la torreta. El cierre casi llenaba el espacio interior, haciendo que recargar fuera incómodo y lento, mientras que la radio tuvo que ser movida a una caja soldada en la parte trasera de la torreta. Aunque tenía un compartimiento de combate estrecho y recarga lenta, el Firefly dio a las fuerzas británicas y de la Commonwealth un arma capaz de enfrentar a lo mejor de la Wehrmacht. El EZ-8 estadounidense tenía un cañón M1A2 de 76 milímetros, mejora lógica del anterior de 75 milímetros usado en los Sherman estándar. Aunque no era tan potente como el cañón de 17 libras, equilibraba mejor la cadencia de fuego, manejo de munición y practicidad en combate. El cañón del EZ-8
EZ-8 disparaba varios proyectiles, incluyendo proyectil antiblindaje de núcleo duro que, aunque escasos, podían penetrar blindajes alemanes al final de la guerra. En buenas condiciones, el cañón de 76 milímetros tenía recarga más rápida, mejores proyectiles explosivos contra infantería y blancos blandos, y buena precisión general. Esto permitía que el EZ-8 fuera un vehículo todoterreno eficaz, no un cazatanques como el Firefly, pero sí un combatiente versátil capaz de enfrentar infantería, búnkeres y la mayoría de blindados enemigos. En teoría, el Firefly tenía ventaja en penetración, pudiendo perforar casi 150 milímetros de blindaje a 500 metros. El EZ-8 tenía problemas contra el blindaje frontal de los Panther y Tiger, salvo que usara munición especial o disparara de lado. El cañón estadounidense era más fácil de apuntar, operar y mejor para combates mixtos, donde los tanques enemigos no eran la única amenaza. En protección, ni el Firefly ni el EZ-8 eran tanques pesados. Ambos seguían siendo Shermans en esencia, tanques medianos diseñados para la movilidad y la eficiencia en la producción, en lugar de tener un blindaje grueso. Sin embargo, cada uno afrontaba la supervivencia de manera distinta. El Sherman Firefly, basado en cascos M4 o M4A4 antiguos, mantenía 50 a 63 milímetros de blindaje frontal inclinados a 56 grados para mejor desviación. Sin embargo, los británicos no mejoraron mucho el blindaje, solo se enfocaron en aumentar la potencia de fuego. Esto significaba que el Firefly, a pesar de su cañón largo y letal, seguía siendo tan vulnerable como un Sherman estándar. Un solo disparo de un Panther o un Tiger podía destruirlo fácilmente. Su silueta alta y el cañón de 17 libras lo destacaban y atraían la atención enemiga en el campo de batalla. Las tripulaciones a menudo intentaban camuflar el cañón, pintándolo con franjas disruptivas para que pareciera más corto desde la distancia. El M4A3E8, por otro lado, se benefició de las mejoras estadounidenses realizadas hacia el final de la guerra. El blindaje inclinado a 47 grados brindaba mejor protección balística que los primeros Shermans de frente plano, y el casco soldado reducía puntos débiles. El blindaje tenía un grosor similar, cerca de 63 milímetros al frente, pero su mejor inclinación y el acero laminado homogéneo le daban mayor resistencia a los proyectiles enemigos. Los compartimentos de munición con almacenamiento húmedo en los Shermans de mediados de la guerra redujeron mucho el riesgo de incendios catastróficos, un problema común en las primeras versiones. Eso le valió al tanque el sombrío apodo de Ronson. Aún así, contra los cañones alemanes de 75 mm y 88 mm de alta velocidad, ambos tanques estaban en desventaja en duelos frontales. La supervivencia de las tripulaciones del Sherman dependía más de las tácticas, la coordinación y la visibilidad. El Firefly y el EZ-8 se diferenciaron principalmente en su movilidad en el campo de batalla. El Sherman Firefly mantuvo las limitaciones del chasis original, usualmente el M4 o M4A4. Estas variantes estaban equipadas con motores como el Chrysler A50 y 7 Multibank, una planta de poder compleja pero funcional que producía alrededor de 425 caballos de fuerza. El cañón de 17 libras, su recámara mayor y la munición extra hacían al Firefly más pesado al frente y más lento que los Sherman estándar. El cañón largo también hacía que maniobrar en terrenos estrechos como Normandía, setos o calles urbanas fuera un desafío. Las tripulaciones debían tener cuidado al girar o cruzar terrenos altos para no golpear el cañón con el suelo. A pesar de estos inconvenientes, el Firefly conservaba la característica fiabilidad del Sherman. Podía viajar de 40 a 48 kilómetros por hora en carretera y su suspensión, aunque no ideal para off-road, era resistente para largas campañas. Mientras tanto, el EZ-8 fue construido desde cero, pensando en una mayor movilidad. Presentado a finales de 1944, incorporaba la suspensión horizontal de resortes helicoidales, una mejora importante sobre la suspensión vertical de los primeros Sherman.
El nuevo sistema dio al tanque un viaje más suave, mejor estabilidad a alta velocidad y mejor distribución del peso en sus orugas más anchas de 23 pulgadas, mejorando la tracción en terrenos blandos y nieve. Impulsado por el motor Ford GAA V8, una potente máquina de gasolina de 500 caballos de fuerza, el EZ8 podía alcanzar hasta 30 a 35 millas por hora en carretera. Además, manejaba terrenos difíciles con mayor comodidad y control. El viaje era más suave, el tanque respondía mejor y la suspensión manejaba el retroceso del cañón de 76 milímetros sin desestabilizar la puntería. En el campo de batalla, esto se traducía en una verdadera flexibilidad táctica. El EZ8 se movía rápido para flanquear blindados enemigos o retirarse cuando era necesario. Justo el tipo de ventaja de movilidad que requería la doctrina estadounidense. El Firefly y el EZ8 se basaron en el Sherman, pero su uso y el combate de sus tripulaciones reflejaron doctrinas muy distintas. Para las tripulaciones británicas y de la Commonwealth, el Firefly fue el igualador esperado. Desde 1942, las fuerzas británicas combatieron tanques pesados alemanes en el norte de África y Europa, frecuentemente superados en armamento y blindaje. La introducción del Firefly en 1944 finalmente les dio un tanque que podía contraatacar de manera efectiva. Sin embargo, ese poder tuvo un precio. La torreta estrecha y la incómoda posición de la munición dificultaban recargar, sobre todo en combate. El cañón largo dificultaba el camuflaje y el fuerte retroceso del cañón de 17 libras sacudía todo el vehículo. Las tripulaciones tenían que estar bien entrenadas para manejar sus peculiaridades y la coordinación dentro del tanque era vital. Cuando lo operaban tripulaciones experimentadas, el Firefly era un arma de emboscada letal. En Normandía, los Firefly solían quedarse atrás de los Sherman, esperando la aparición de tanques alemanes para lanzar un disparo letal desde lejos. Muchas de las bajas de tanques aliados en 1936 y 1944 a 45, incluidos Tiger, Panther y el tanque de Miguel Whitman, se atribuyeron a los Firefly. En cambio, las tripulaciones estadounidenses del M4A3E8 enfrentaban el combate de forma distinta. La doctrina del ejército de Estados Unidos priorizaba movilidad, coordinación y gran potencia de fuego sobre duelos individuales entre tanques. El EZ8 encajaba perfectamente en esta filosofía. Gracias a su suspensión mejorada, conducción suave y giro de torreta rápido, el EZ8 ofrecía a las tripulaciones estadounidenses mejor manejo y control en combates rápidos. Los 5 tripulantes trabajaban eficientemente por el diseño espacioso de la torreta y buena visibilidad, permitiendo al comandante enfocarse en liderar sin multitareas. Al terminar la guerra en 1945, el Sherman Firefly y el EZ8 demostraron su valía, pero sus legados siguieron caminos distintos. El Firefly, pese a su éxito, fue principalmente una solución de guerra, una improvisación brillante nacida de la necesidad. Los británicos tomaron un diseño existente y lo transformaron en uno de los cazatanques más efectivos de la última etapa de la guerra. Sin embargo, su diseño ya estaba llegando a sus límites. La torreta estrecha, el almacenamiento complicado de municiones y los retos logísticos de manejar 2 tipos de munición lo volvían menos práctico a largo plazo. Tras la guerra, el Firefly fue retirado del servicio británico y reemplazado por tanques posguerra como el Comet y el Centurion, con potencia de fuego igual o superior y mejor diseño. Aún así, no se puede subestimar el impacto del Firefly. Restauró la confianza de las tripulaciones aliadas en 1944 y mostró que el ingenio podía superar desventajas técnicas. Mientras tanto, el EZ8 marcó un avance significativo en el desarrollo de tanques estadounidenses. La suspensión, el cañón y el blindaje mejorados influyeron en el M26 Pershing de posguerra y en las series M46 y M48 Patton. De hecho, muchos EZ8 permanecieron en servicio en la línea del frente hasta bien entrada la década de 1950, participando en combates en Corea, donde se enfrentaron a T-30 y 485 suministrados por los soviéticos y se defendieron sorprendentemente bien.
La movilidad, fiabilidad y fácil mantenimiento del EZ-8 sirvieron de modelo para la futura filosofía de diseño de tanques estadounidenses, priorizando la ingeniería práctica y durabilidad en el campo de batalla sobre la complejidad. El Firefly fue clave para cambiar el rumbo en la batalla de Normandía. Las fuerzas británicas y de la Commonwealth enfrentaron más del 70% del poder blindado alemán, incluidas la mayoría de las unidades Panzer de élite de las Waffen-SS. Ante tal poder de fuego, el Firefly fue un recurso valioso, siendo el único tanque británico capaz de enfrentar a los Panthers y Tigers de frente. Al final de la guerra, más de 2.000 Fireflies y alrededor de 2.500 EZ-8 habían entrado en combate. Medido por números y longevidad, el EZ-8 se mantuvo como el Sherman definitivo. Medido por pura potencia de fuego e impacto en el campo de batalla, el Firefly mantuvo su corona. Al final, cada uno fue el definitivo a su manera. Ambas variantes simbolizan lo que hizo legendaria a la serie Sherman: versatilidad, confiabilidad y la capacidad de evolucionar bajo presión. Por la ingeniosidad británica o la potencia industrial estadounidense, ambos representan lados distintos de una misma historia. Cómo un diseño de tanque humilde se convirtió en una de las máquinas más icónicas de la Segunda Guerra Mundial.